Hola, bienvenidos a este análisis. Vamos a entrar directo al tema de hoy. Pensemos en el desarrollo humano desde sus etapas más tempranas, no como una línea recta que simplemente avanza hacia adelante, sino más bien como una balanza increíblemente delicada. O sea, es un sistema tan, pero tan sensible, donde cada experiencia, cada condición o interacción actúa como una pesa que vamos colocando en uno de los lados. De un lado tenemos fuerzas que, literalmente, amenazan con desestabilizar ese crecimiento sano, y del otro, fuerzas extraordinarias que nos mantienen de pie. Hoy vamos a analizar exactamente qué elementos componen ambos lados de esta balanza vital, basándonos, claro, en los datos fundamentales sobre nuestro desarrollo. Muy bien, entremos de lleno en este tema. La gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido de hoy es precisamente esta. ¿Qué es lo que realmente inclina la balanza del desarrollo humano? Cuando un ser humano apenas está formando sus cimientos, tanto físicos como emocionales, hay fuerzas universales que pueden empujar todo ese desarrollo hacia abajo con un peso enorme, o bien elevarlo y protegerlo. Y miren, identificar estas fuerzas no es nada más un ejercicio teórico o académico, para nada. Es absolutamente crucial para entender cómo prosperamos como humanidad y por qué a veces nos topamos con obstáculos dificilísimos desde el mismísimo día uno. Y para responder a esa pregunta, vamos a seguir esta ruta. Primero, los riesgos del desarrollo. 2, factores biológicos. 3, factores ambientales. 4, factores psicosociales. Y cerramos con el número 5, la fuerza protectora. Empecemos con el punto número 1, los riesgos del desarrollo, que son básicamente esas amenazas constantes. Pasamos directo al punto número 2, los factores biológicos, esa vulnerabilidad que viene desde adentro. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es observar estas amenazas biológicas tan tempranas. Elementos como la prematurez o el bajo peso al nacer significan que el cuerpo entra al mundo antes de estar, digamos, al 100% listo para sostenerse solito. Tenemos cosas como la hipoxia, que es esa falta crítica de oxígeno, y si a eso le sumamos infecciones iniciales o alteraciones genéticas, bueno, representan obstáculos físicos súper directos. Fíjense que aquí no estamos hablando de lo que pasa afuera todavía. Estos son retos completamente internos, fisiológicos, que exigen muchísima energía y recursos médicos, nada más para lograr estabilizar esa balanza inicial. Cada uno de estos puntos nos recuerda lo increíblemente vulnerable que es nuestra biología al principio de la vida. Lo que nos lleva al punto número 3, los factores ambientales. Aquí es donde entra el peso del exterior. Y de la mano llegamos al punto número 4, los factores psicosociales, o sea, todo este impacto emocional. Entonces, el punto crucial de todo esto es ver cómo estas dos categorías interactúan allá afuera, en la vida real. Por un lado, en la parte ambiental, tenemos este peso estructural inmenso. La pobreza, la negligencia, vivir expuestos a la violencia, la desnutrición o la falta de estimulación temprana. En fin, carencias enormes del entorno. Pero del otro lado, en la parte psicosocial, tenemos el costo emocional que es igual de fuerte. Cosas como la depresión materna, el abandono, un nivel de estrés familiar muy severo o el consumo de sustancias en casa. Y a ver, hagamos una pausa aquí porque, de hecho, el verdadero peligro, el peligro más grande para el desarrollo, ocurre cuando estas dos fuerzas chocan y se combinan. Porque la falta de estimulación allá afuera casi siempre viene de la mano con el abandono emocional, o la pobreza, que agrava muchísimo el estrés en la familia. Es como un efecto multiplicador. Los estresores ambientales se potencian con las presiones psicosociales y crean una carga que es tan, pero tan pesada, que literalmente amenaza con quebrar nuestra balanza por completo. Y esto ilustra de manera brillante el punto de inflexión para entender bien cómo funciona nuestro desarrollo. Imaginemos por un momento un escenario donde se acumulan todos estos riesgos de alto estrés. Digamos, esa combinación tan destructiva entre pobreza sistémica y violencia en el entorno. Ahí es donde vemos cómo la balanza se desploma, limitando muchísimo las oportunidades de tener un crecimiento saludable. Pero si lo contrastamos con un escenario de alto apoyo, donde hay unos cimientos familiares y comunitarios súper fuertes, ¡wow! La dinámica cambia drásticamente. Incluso enfrentando las mismas adversidades, tener este apoyo contrarresta todo ese peso aplastante del estrés. Nos demuestra sin lugar a dudas que nuestro desarrollo no está dictado únicamente por las amenazas, sino por las pesas positivas que pongamos en el otro lado de la balanza. Y así llegamos al último tema, el punto número 5. La fuerza protectora, ese contrapeso vital que tanto necesitamos. Afortunadamente para todos nosotros existe una especie de ancla para todo este sistema de protección y se define con una sola palabra que es poderosísima: resiliencia.
Básicamente es la capacidad para superar situaciones adversas. Ahora, ojo aquí, esto no significa que por arte de magia los riesgos biológicos, ambientales o psicosociales desaparezcan. No, para nada. Lo que significa es que existe una capacidad humana tremenda, monumental, para adaptarse y soportar el peso de esas cosas negativas y a pesar de todo salir adelante y hasta prosperar. La resiliencia es el contrapeso definitivo. Es como ese resorte interno que empuja nuestra balanza de regreso hacia arriba. Pero vamos a ver cómo se construye esto, porque la resiliencia no sale de la nada, ni tampoco ocurre en aislamiento. Requiere de un escudo protector muy bien estructurado que se divide en 3 grandes capas de redes de apoyo. La primera línea de defensa es la familia, ese núcleo que nos da el apego y la seguridad emocional inmediata. Luego está la segunda capa, que es la comunidad, que nos ofrece un sentido de pertenencia, recursos que compartimos, un entorno seguro mucho más amplio. Y bueno, la tercera capa es el personal de salud. Son esos profesionales clave que intervienen para mitigar los riesgos biológicos tempranos y darnos muchísima guía. Juntas, estas 3 capas se van apilando una sobre otra para formar un sistema de soporte súper integral. O sea, no es nada más un individuo ahí solo intentando ser resiliente contra el mundo, es todo un ecosistema trabajando en equipo para proteger ese desarrollo. Y todo esto nos deja con una reflexión bastante profunda, la verdad. Ya vimos el inmenso peso de los riesgos, desde nuestra propia biología hasta todo el entorno social. Pero también ya entendimos el valor invaluable de la resiliencia y de tener buenas redes de apoyo. Así que, la pregunta que nos queda resonando es esta. ¿Cómo puede la sociedad fomentar muchísimo mejor estas redes protectoras? Si ya sabemos que la familia, la comunidad y el sistema de salud son los verdaderos arquitectos de este equilibrio humano, bueno, el siguiente paso lógico es encontrar la manera de fortalecer esas 3 estructuras todos los santos días. Mil gracias por acompañarnos en este recorrido analítico. Nos queda a todos la enorme tarea de seguir explorando cómo construir entornos que inclinen la balanza siempre a favor de la vida.